Vamos al primer libro de Samuel, en su capítulo 17, en su verso número 32. Como ya sabemos, aquí se estaba suscitando algo importante para alguien en específico. Pero quizás esa persona en ese momento no se imaginaba que él tenía que estar en ese lugar. Pero vamos a leer. Y dice así: y dijo David a Saúl: no desmayes el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Bien, como le estaba diciendo, este episodio que acabamos de ver, ayer alguien compartía con nosotros, ella dice que es muy lectora y que cuando se topó con la Biblia, ella dijo: perro, la Biblia es un libro impresionante porque ahí hay terror, horror, novela, suspenso. Y es cierto. En este pasaje que acabamos de leer, vemos que el rey, vamos a decirlo, el rey David, o David en su momento, que ya estaba ungido como rey, pero que no había llegado su tiempo, se topa con esta escena. Y al toparse con esta escena, es lo que le estaba diciendo, que a lo mejor él pensaba que no se imaginaba que iba a estar allí en ese momento, pero era un momento donde Dios se iba a glorificar en su vida. Amén. Haciendo esta pequeña introducción, yo quiero hablar hoy, le puse, Dios inspiró un título, y el título es, para los que toman nota, un espíritu diferente. Un espíritu diferente. ¿Será que en David había un espíritu diferente? Pregunto. ¿Será que en David había un espíritu diferente? Y la Biblia, a lo largo de ella, habla de personajes que dice que tenía un espíritu superior o un espíritu diferente. Hago una interrogante, o abro una interrogante en este momento. ¿Será que en ti hay un espíritu diferente? Entonces, ¿será que un espíritu diferente llega de la noche a la mañana? Pregunto. ¿Será que un espíritu llega de la noche a la mañana? ¿Cuál sería la respuesta? No, ¿verdad? ¿O será que David,
Por ejemplo, esa analogía que él hacía cuando el rey Saúl le decía, es que tú no vas a ir allá y le vas a ganar porque tú eres un muchacho. Vamos a especular, aproximadamente ¿qué edad le calcularíamos nosotros a David en ese instante? A ver, un número. 16 a 17. Claro, a todas estas no sabemos la contextura del rey David para ese entonces. Porque fíjense, 16 años. Vamos a tomar esta referencia. Pero, ¿y ustedes saben la envergadura de un león? Más de 500 kilos. ¿Ustedes saben la envergadura de un oso cuando se para en dos patas y con las garras? ¿Ustedes se imaginan eso? Y dice la Biblia que David lo hería. De lejito, me imagino. A lo mejor tendría la onda con que mató a Goliat. Pero dice también que si él lo atacaba, lo agarraba por la quijada. Uno apenas ve un perrito y ya está. Si ve un chihuahua, sale. Un chihuahua. Imagínese un león ahí al frente suyo. No. Y él decía, si me atacaba, lo agarraba por la quijada y lo mataba. Y si el oso venía también, lo agarraba y... ¿Cómo sería el entrenamiento de este hombre o de este niño? Porque 16. ¿Cómo sería el entrenamiento? ¿A qué se tendría que... Dios, me imagino que la primera vez, imaginemos, tendría 16. O póngase que tendría, cuando la escena tuviera un poquito más de edad, póngase que sea a los 16, cuando la edad, vamos a especular que tendría 20. Pero la Biblia dice que cuando se está dando la escena, dice, era pastor de las ovejas de mi padre. Lo que me llama la atención es que tuvo que haber un tiempo de entrenamiento para que él pudiera llegar y agarrar la quijada, saber la anatomía de la quijada, dónde era el punto exacto para poder dejar inmóvil a su enemigo. Yo no sé a cuánto le llama la atención eso, pero a mí sí me llama la atención. Porque como le digo, enfrentarse a un animal, enfrentarse a un perro, imagínense un Rottweiler ahí parado que se pare y es más alto que yo. Imagínense a lo que se tenía que enfrentar David. Eso en la parte humana. Pero ustedes creen que David hacía otra cosa aparte de eso. Aparte de, me imagino y tengo la certeza de que Dios le dirigía en esos ataques. Dónde tenía que agarrarlo, dónde tenía que no hacer tanta fuerza, escabullirse para poder llegar al punto de partirles la mandíbula. Entonces, yo hoy, como le digo, quiero hablarles sobre ese tema, un espíritu diferente. Porque fíjense, luego, ¿qué pasó con Goliat? ¿Será que era mentira lo que le estaba diciendo al rey Saúl? No, ¿verdad? ¿Será que era mentira lo que le estaba diciendo al rey Saúl? Para nada, ¿verdad? Y vemos que al final de este pasaje, ¿con qué llegó David en la mano? Con la cabeza del gigante. Y lo exhibió públicamente, lo exhibió. Porque lo que había hecho en entrenamiento, lo que había hecho en el anonimato, ¿quién sabía de eso? ¿Quién sabía de que él hacía eso?
él solo, y si a lo mejor tenía un compañero, un amigo le contaba. Pero esa fama todavía no se había corrido en donde vivía David, porque no era su tiempo, no era su momento. Pero vemos que a partir de aquí empieza el espíritu de David a tomar los lugares que Dios le había prometido. Y fíjense algo, porque yo también hacía la analogía de la edad y de las comparaciones de los cuerpos. Porque fíjense, David era un muchacho. ¿Qué te dice eso? Yo le quiero decir a esos muchachos en esta mañana que no es cuestión de edad lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que no es cuestión de edad. No es cuestión de edad. Y le digo a los muchachos, y también le digo a los muchachos más grandes y a los que estamos intermedios ya. Pero no es cuestión de edad. Es cuestión de lo que tú crees que Dios te ha dicho y de lo que va a hacer en ti. Pero fíjense, anterior a este pasaje, sucedió algo en la vida de David. En el 16 dice: y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo lloras a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine en Israel? Llena tu cuerno, tu aceite, y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos he provisto de rey. Y dijo Samuel: yo iré. ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego él llegó a Belén. Los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Y él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificados, y vení conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí, a sus hijos, lo llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Un espíritu diferente. Dios ha hablado a tu vida quizás en momentos, y a lo mejor por lo que tú ves, no sé si a pararte al espejo, no sé si compararte con otro de la iglesia, de la congregación, tú podrás decir: ¿yo? ¿Tú estás seguro que yo, Señor? ¿Yo voy a poder hacer esto? Y hoy Dios quiere decirte en esta mañana: sí, eres tú. Sí, eres tú. Yo quiero que tengas un espíritu diferente, porque quiero. Y no mires la apariencia de que, porque aquí está no sé quién, porque aquí, gracias a Dios, ninguno tenemos esas ínfulas de grandezas de que somos más el apóstol Alexis Montero, ríndale pleitesía. No, nuestro Padre es el Señor más humilde que puede existir. Aquí no hay esas ínfulas. Entonces a veces no podemos crear estereotipos de personas. Yo, Señor, pero si ahí está Leví, pero si ahí está el pastor Omar,
Pero yo, Señor, sí eres tú. Dios quiere que desarrolles ese espíritu diferente por lo que Él quiere hacer primero en tu vida, luego en tu familia y luego en tu entorno. Eres tú el que Dios ha puesto su mirada para hacer cosas hermosas de lo que Él ha hablado. ¿Me siguen? Entonces, ese estereotipo de que allá está Ramón, o de que allá está la pastora Joana, o de que allá está el pastor Geraldo, es un elocuente, se sabe la Biblia de atrás para adelante. El pastor Geraldo entrenó leyendo la Biblia. El apóstol entrenó adorando a Dios. Y eso le hace tener un espíritu diferente. Javier entrenó día y noche tocando teclado, batería, bajo. Eso lo hace tener un espíritu diferente. Y en sus momentos Dios lo ha usado. El que la pastora Ivonne tenga una veracidad en sus profecías es porque Dios la ha capacitado, la ha entrenado. Quizás hubo momentos que habló en su emoción, sí puede ser, pero entendió cuando Dios le dijo, es este momento el que tienes que hablar. Y vio el respaldo de Dios. Es en este momento ahora, Ivonne, que tienes que decirlo. Y ella salía al encuentro y lo decía. Y Dios cumplía la profecía. Y ahora no teme levantarse a decir lo que Dios le manda a decir. Es cuestión de que te entrenes en lo que Dios te ha dicho que vas a hacer. Es cuestión de que te entrenes y te arriesgues a equivocarte, número uno. Y el resto, el resultado, déjaselo a Dios. Y vas a ver su respaldo y su favor. Es decir, no más estereotipos. Esto también cabe decir de que porque Dios te comienza a usar o mostrar cosas. Yo dije hace un rato, aquí no hay ínfulas de grandeza, de superdotado en Dios. No dejes que el enemigo mine tu mente y tu corazón al respecto. ¿Me siguen? Entonces, es el primer encuentro entre Samuel y el primer hijo de Isaí. Y Dios le dijo, espérate, papito. Este que acaba de entrar no tiene el espíritu diferente que yo estoy buscando. Este no es. Hay uno en esta casa que tiene un espíritu diferente. ¿Tú quieres que Dios se fije en ti? A ver, en una sola voz, ¿quiere que Dios te use? Sí. Lo grabaste, Señor. Yo le decía a los muchachos ayer, y siempre lo digo, Dios para darnos algo, nosotros tenemos que hacer algo. ¿Sí? Y lo ves a lo largo de la... Nosotros para hacer algo, para que Dios nos dé algo, tenemos que hacer algo. Y yo le ponía el ejemplo ayer. Para hacer algo, ¿qué tenemos que hacer? Aceptarlo como nuestro Salvador personal. ¿Hicimos algo o no hicimos algo? Para que Él pudiera dar. Cuando un hijo suyo, cuando nuestros hijos nos van a pedir dinero, ¿qué hacemos nosotros? Evaluamos. Si se lo damos así de una, papá, necesito dinero, toma. Pero en tu mente estás evaluando o has evaluado si el muchacho ha hecho algo para merecerlo. ¿O me equivoco? Y así es nuestro Padre. Así es nuestro Padre. Así es nuestro Padre. Para nosotros hacer algo, para tener algo de Él, tenemos que merecerlo.
tenemos que hacer algo. Y en esto, en lo que estamos hablando, él me imagino que le decía a Samuel, cabezón, o yo poniendo un escenario, cabezón, yo miro el espíritu diferente. Ustedes respondieron a consonamente un sí, pero para que Dios te use en su misericordia, o que sobresalgas, por decirlo así, entiéndase bien, tiene que haber un espíritu diferente en ti. Tiene que haber un espíritu diferente en ti para que Dios pueda desatar grandes bendiciones sobre tu vida. Le decía que a los jóvenes, a los muchachos, no es cuestión de edad. Me gusta cuando el apóstol Pablo se refiere a Timoteo por allá y le dice que nadie, escuche bien, nadie tenga en poco tu juventud. Pero también le manda a hacer algo o le da un consejo. Sino que, sé ejemplo. ¿Será que un muchacho de 16, 15, 18, 13 años puede ser ejemplo para la congregación? Para la sociedad. Nosotros podemos ser ejemplo desde nuestra juventud. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón. ¿Qué más dice? Y para lograr eso tenemos que decidir tener un espíritu diferente. Esta casa, apóstol, tiene un espíritu diferente de hace tiempo. Y Dios quiere que llegue el momento como le llegó a David. Fíjense, vamos a seguir leyendo. Quedamos en el 7. Entonces llamó Isaí a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y le dijo, tampoco este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. ¿Cuántos quieren que eso suceda en su vida? ¿Cuántos quieren que ese momento llegue a su vida? De que Dios diga, este es. Eres tú. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Es la fortaleza. ¿Cuántos anhelamos ver eso? De que Dios diga, es la fortaleza. Y yo me atrevo a decir que Dios ya lo dijo, es la fortaleza. Pero yo sé que en tu corazón, más allá de lo que puedas estar pasando, viviendo, hay un deseo en tu corazón de agradar a Dios y de servirle. Y sé que en tu vida, en tu corazón, está el deseo de que Dios diga, eres tú. Y créeme que lo eres. Solo que David hacía cosas para merecerse ese momento. Nosotros tenemos que hacer cosas para que ese momento llegue. Cuando Levi predicaba en los 40 días del Espíritu Santo, él decía, a mí me gustaría que hubieran tutoriales de cómo llegar a ser un experto en oración, o de que si tengo 50 horas, pero eso está, pero es en el momento de Dios.
quizás Dios diga, ahora es el momento. Y cuando tú echas número, verlo, tengo no 5 horas, tengo un currículum. Y es en ese momento. Lo que pasa es que como hombre nosotros queremos obtener esos títulos de inmediato. Nosotros queremos que ya mañana Dios nos use en grandes cosas. Pero es un proceso que para nosotros quizás es lento, pero para Dios es justo y perfecto. Y es ahí, Leví, donde te dice, es ahora. Cuando Jesús se enrolaba en su ministerio, ¿a qué edad prácticamente lo llamó Dios? ¿Ah? Dice que... ¿Ah? Vamos a poner ese número a los 30. Su ministerio dice que duraron 3 años. Pero ¿cuántos deseos tendría Jesús de decir, Señor, ya quiero a los 19? ¿A qué edad tenía cuando dijo que en los negocios de mis padres me es necesario estar? 12 años. 12. Y a lo mejor en Jesús había el deseo de ya no ayudar a su papá en la carpintería o de hacer otras cosas, de ir al liceo porque quería hacer las cosas que él sabía que tenía que hacer. Pero Dios le decía, tranquilo. Y hablando, el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia de todo esto, ¿será que en Jesús se movió un espíritu diferente? ¿Será que Jesús como hombre logró obtener un espíritu diferente ante Jehová? ¿Será que él se entrenó para lograr sanar esos enfermos? ¿Será que él entendió que tenía que pasar horas orando para que la unción de Dios reposara sobre él? Estamos hablando de un Jesús totalmente hombre. Porque él vino a demostrarnos, como ya todos sabemos, que sí podíamos hacer ese tipo de cosas. Entonces, dice, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, escuchen, ¿qué pasó? El Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Cuántos quieren el Espíritu de Dios sobre ustedes? Amén. Fíjense algo. Yo quiero hacer una analogía aquí. ¿Esto qué es? 40 días de fe. Después vinieron 40 días de ayuno. y después vinieron 40 días de oración. sumado 140, 120. 120. Y después 40 días de Espíritu Santo. ¿cuánto? 160. 160. ¿Todavía faltan? Porque Dios tiene más para dar. No son 40 días nada más el Espíritu Santo, es toda una vida con el Espíritu Santo. No es 40 días de ayuno nada más, porque si te descuidas en tu vida espiritual, caes. No solamente son 40 días de oración, es una vida a lo largo, para que puedas mantenerte y ver los diseños de Dios en tu vida. No son 40 días de fe nada más, tienes que mantener activa esa fe para lograr las cosas que quieres ver. ¿Y por qué hago esta analogía? Porque pudiéramos poner este ejemplo.
fuimos a un curso de fe, ¿cierto? Fuimos a un curso de ayuno, nos explicaron cómo ayunar, qué se hace en el ayuno, qué se logra en el ayuno. 40 días de oración, oramos, el Espíritu Santo, nos mostraron el Espíritu Santo de otra perspectiva. Espíritu diferente. Le estoy hablando de entrenamiento. Necesitamos ir a la práctica. Para lograr un espíritu diferente solo queda en teoría. A ver, ¿cuántos de los que están aquí han hecho cursos que ya ahorita no se acuerdan de lo que vieron? Fuimos, lo hicimos, no nos pudimos comprar las herramientas por X o por Y. Y nos acordaremos ahorita. A ver, ¿quién hizo un curso que no se acuerda de nada? A ver, ¿quién es valiente? Yo. ¿Quién dijo yo? Ivonne. ¿Qué hizo? Yo hice Excel, hice macros en Excel y me puedo meter y no me recuerdo absolutamente nada de nada. Porque yo, o sea, lo hice pero no lo ejerció. No lo practiqué. No lo practicó. No lo practiqué. Y todo lo que no se practica pues se va olvidando. Si dejamos de orar, se nos olvida. Si todas esas cosas pues se nos olvidan. Entonces, ¿será que tenemos que practicar? ¿Será que tenemos que ser consecuentes en búsqueda del Espíritu Santo, en busca de los 40 días de fe, en busca de los 40 días de ayuno, en busca de los 40 días de oración? Iglesia, tenemos que ser consecuentes. Si queremos realmente tener un espíritu diferente como iglesia, tenemos que practicarlo. De manera que cuando Dios diga, ¿están listos?, podamos salir a conquistar las cosas que ha prometido para nuestras vidas. En la nueva visión que el apóstol está trayendo, que es transformando vidas, que es un complemento de todo esto que estamos viendo, es necesario que como iglesia nos metamos en la búsqueda genuina a ese Dios maravilloso. Y es la única forma, no es con el tutorial en YouTube. Esto no es meterse en YouTube y decir cómo tener un espíritu diferente. Puede haber un predicador que se lo enseñe. Puede haber un predicador que le diga los pasos que él hizo para lograrlo. E incluso la Biblia nos tipifica de cómo lograr las cosas en él. Esto decimos que es un manual, ¿cierto? Nuestro manual. Pero si no lo practicamos, de nada nos sirve. Vamos a venir domingo tras domingo a sentarnos ahí y no pasa nada. El martes venimos, levantamos nuestras manos, cantamos 2 cánticos y ya. ¿Ustedes creen que eso es una vida interesante en Dios? ¿Ustedes creen que eso es una vida que, voy a usar este término incluso, que agrade a Dios? ¿Te fortaleciste? Ayer yo le echaba broma a los muchachos, pero no me acuerdo muy bien cómo era la cosa. Yo le decía, lo que pasa es que aceptamos a Jesús para salvarnos del infierno. Y a lo mejor estamos viniendo los martes y los domingos para salvarnos del infierno. Como para tratar de mantener mi vida espiritual en Dios y poder decir, no, yo soy salvo. Quizás sí lo puedas lograr así, pero creo que en Dios hay vida interesante. Creo que en Dios hay cosas por hacer. Creo que en Dios hay cosas que realizar. Creo que en Dios la fortaleza tiene que darse a conocer. Creo que en Dios tú tienes que tener un espíritu diferente para hacer las cosas. ¿Me siguen? Fíjense algo. Volvemos al 17. Dijimos que David entregó
logró lo que se propuso. Exhibió públicamente la cabeza del filisteo. ¿Será que en David había una actitud de miedo, de temor, de derrota? Dígame un número de cuánto era el ejército para ese entonces de Israel. Algo. ¿Cuántos hombres tendrían allí? 10.000, 100.000. ¿Ustedes creen que, me imagino que ese miedo se propagó y se apoderó de todo el ejército? Pudiera pensarse de que Dios mismo lo permitió para lo que iba a suceder con David. Pero David se dejó envolver por el miedo que tenía el ejército. Para nada. Él más bien como que cerró sus oídos, cerró sus ojos y dijo, esto que está pasando aquí no me va a envolver porque el Dios del cielo, el que me libró del león, el que me libró del oso, me va a librar de este incircunciso. El Dios que te libró a ti, iglesia, en cualquier momento, es el mismo que te va a librar en lo que estamos pasando como nación. Es el mismo que te va a librar. El que te ha dado el sustento en la abundancia es el que tiene la capacidad para dártelo en escasez. Ese Dios está vigente. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el espíritu diferente que tenía David no lo dejó caer en el desánimo, en la tortura mental, psicológica que podía haber tenido el pueblo, el ejército en ese instante, sino que más bien él fue el precursor de la victoria que Jehová iba a dar. Y por eso te decía hace un rato, estereotipos en ti no puede haber. Ser precursor en tu familia de que todo va a estar bien, de que el Dios del cielo va a traer el sustento. Porque en David en ese instante se movía una actitud de gloria. Y pregunto, ¿será que yo adopto hoy una actitud y ya la tengo para siempre? ¿O también en esa actitud tengo que ser consecuente? Y era la actitud que David mantenía siempre. Lo puedo hacer, lo puedo lograr. ¿Pero por qué sería eso? Porque él estaba constantemente sumergido en Dios. Él practicaba, estaba allí. Estamos hablando ahorita yo me estoy enfatizando más que todo en la parte de la guerra, pero cuando podemos llevar eso a la parte espiritual y evaluamos la vida de David, todos sabemos a qué llega esa vida. No sé si ponerle el mejor adorador de toda la Biblia. No sé si es ese título. Pero era un hombre que adoraba a Dios en todo momento. Dicen los entendidos que los salmos, que muchos de los salmos que David escribió fueron en momentos de tormento, de angustia, de persecución, de la muerte encima. Y tenía la capacidad, o entendió con quién andaba, que le hacía, me imagino Dios diciendo, el muchacho, tú estás a punto de morir y tú estás levantando tus manos para adorarme, tú estás diciendo estas cosas que lo que hace es enternecer mi corazón y no tengo más nada que hacer que salir y vencer a tus enemigos y darte la victoria.
Si tú entiendes eso y logras en Dios, voy a usar este término, robarle una sonrisa a Dios en medio de tu angustia, si tú tienes la capacidad de enternecer el corazón de Dios cuando nadie da medio por ti, cuando tú dices que todo está encima tuyo y tienes la capacidad de decir, Señor, te adoro, Señor, eres mi todo, créeme que Él va a salir al encuentro y va a vencer por ti, porque Él dice en su palabra, está quieto, que yo peleo por nosotros. Tú simplemente tienes que abandonarte en Él y Él va a hacer grandes cosas en tu vida. Yo quiero que tú entiendas esto en esta mañana. Y te vas a ahorrar muchísimos pesares a lo largo de tu vida. Porque Él quiere hacer cosas. Él quiere hacer cosas hermosas. Él la está haciendo. Y tú sabes qué triste sería, iglesia. Tú sabes qué triste sería de que nosotros no entendamos lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas y Dios tenga que decir, le di bastante oportunidad. Ramón, te di bastante oportunidad de que tuvieras un espíritu diferente. Te hablé, te dije, casi que te imploro de que lo tuvieras y no lo hiciste. Tengo que darle mi bendición a otra persona. O tendría que darle la bendición a otra iglesia. Que lo que quiero hacer con ustedes. El apóstol puso un mensaje hoy. Esta mañana a las 12. Y al final dice, ladrillo a ladrillo construiremos una nueva fortaleza. Pero llévenlo al nivel espiritual. Usted tiene que poner un ladrillo para que esto que está aquí, que se está gestando como iglesia, Dios pueda hacer algo extraordinario en la ciudad. Extraordinario en la ciudad. Yo le decía esta mañana a los muchachos, no seamos egoístas de lo que Dios quiere hacer en nosotros o de lo que tenemos en nosotros y no lo compartamos con otros. Iglesia, es necesario que tú puedas entender o que yo pueda entender que mi ladrillo hace falta para que el trono de Dios sea perfumado, que mi ladrillo hace falta para que la iglesia crezca, de que tú hace falta para que las cosas que Dios ha diseñado para esta casa se cumplan. Porque lo he dicho en otras oportunidades, y eso lo entendemos. No son solo ellos los que les tienen que adorar. No son solo ellos los que tienen que buscar a Dios. No son solo ellos los que tienen que aportar a la iglesia. Somos cada uno de nosotros los que tenemos que hacerlo. ¿Me equivoco? No. Ellos cumplen su responsabilidad de aconsejarnos, de darnos la palabra, de exhortarnos, de regañarnos, de hacer con nuestra vida lo que Dios le ministre hacer. Pero hasta ahí llega su responsabilidad. Después de allí viene una responsabilidad que cae en nosotros como hijos de Dios. Y esa responsabilidad es poder llegar a los niveles que Dios quiere que lleguemos para que nosotros podamos hacer cumplir las cosas que Dios ha planeado para nosotros. Y esa actitud que nosotros debemos tener, esto me acuerda, creo que fue en el 2012. Y yo en ese entonces predicaba algo que lo titulábamos, tu actitud determina tu actitud. Y vemos que la actitud que tuvo David en íntimo, en secreto, cuando quizás nadie daba medio por él, porque incluso
Si a Samuel le fuesen presentados todos los hijos de Isaí al momento, y Dios le fuese dicho, ¿cuál tú crees que es? El que menos se imaginaba o se imaginaría fuese sido David. Porque ¿qué vio al principio? El grandote, el que representa quizás autoridad. Pero Dios se fue al más pequeñito. Porque ¿qué buscaba Jehová? Su corazón. Porque en su corazón Dios en David había depositado autoridad. ¿O no la muestra cuando está en el escenario con el filisteo? En ese corazón había depositado mansedumbre. O en ese espíritu había depositado mansedumbre, había depositado lealtad, había depositado tantas cosas que a la postre iban a ser beneficiosos para que David pudiera reinar y pudiera llegar a ganarse el título de que es conforme al corazón de Dios. ¿Entiende esto o entendamos esto? Nuestra actitud va a determinar el nivel de altitud que nosotros queramos llegar. Eso va a ser así. Entonces, ¿cuántos quieren tener un espíritu diferente? Pocos. Pero yo te invito, iglesia, a que tú puedas tener o que puedas desarrollar ese espíritu diferente. En Josué se movió un espíritu diferente. En Daniel se movió un espíritu diferente. Y déjame decirte que si logramos eso como congregación, vamos a ver palpable esas grandes bendiciones que Dios tiene para esta casa. Hace día hablaba con el apóstol y por unos temas en específico, y yo le decía, apóstol, yo no me quiero perder lo que aquí va a suceder. Lo que aquí va a acontecer de parte de Dios. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos que hacer algo para que eso suceda. Nosotros tenemos que decirle a Dios, queremos que suceda. Porque si no, lo que le dije hace un ratico, lamentablemente no va a tener que ir moviendo a nosotros y levantar otra generación para que eso suceda. ¿O será que Jehová no levantó? ¿Qué pasó con Saúl? No quiso hacer lo que Dios quería que se hiciese. ¿Y qué pasó? Lo removieron. Y es donde aparece David. ¿Será que en Saúl al principio había un espíritu diferente? ¿Ah? ¿Será que en Saúl había un espíritu diferente al principio? Pero luego se desvió. Y ahí es donde aparece David en escena y dice, Jehová, este es el que quiero ahora con un espíritu diferente para lograr las cosas que quiero lograr. ¿Y será que David logró más cosas que Saúl? ¿Será que lo logró? Entonces, la pregunta es, y ya para ir finalizando, ¿qué quieres lograr tú en Dios? ¿Queremos ser uno más del montón? ¿Cómo explicarlo? El que no seamos uno más del montón no quiere decir que Dios nos va a entregar grandes escenarios. Todos quisiéramos eso. No, sino que Dios pueda ver en ti, en tu capacidad, en tu alcance, que tú puedas desarrollarte y hacer las cosas que Él ha planeado para ti. Porque no todos, lamentablemente, como quisiera que eso fuese, pero no todos vamos a llegar al nivel de Cash Luna o al nivel de Guillermo Maldonado, que son grandes exponentes de hoy por hoy de lo que es el servicio a Dios.
Pero Dios te puede usar en el GAL. Dios te puede usar en la universidad. En la universidad puedes tener un espíritu diferente y lograr hacer cosas, salvar personas del suicidio, de tantas cosas. Dios te puede hacer tener un espíritu diferente en el colegio, en la escuela, en el liceo. Solamente tienes que creer y hacerlo. Porque estamos hablando de chicos que no fueron unos viejos, ay sí, no, 38 años cuando Dios lo comenzó a usar. No, ellos se decidieron desde jóvenes. A los que ya estamos avanzaditos en edad, solamente tenemos que enrolarnos y seguir capacitando y haciendo las cosas en Él. Amén. Entonces es cuestión de actitud, es cuestión de creer lo que Dios ha prometido que va a hacer, lo haga, siempre y cuando dejemos que eso suceda. No esperes a que la edad te sorprenda y digas, ya no puedo más. No dejes que la edad pase, que juegue un factor preponderante en tu mente y digas, es que tengo ya tanta edad, no puedo hacerlo. Como dije al principio, en Dios no hay edad. En Dios no hay edad donde pueda ser usado por ti. Quizás en nuestra mente entretejemos escenarios donde ambicionamos a hacer las cosas a gran escala. Pero Dios también se mueve en los pequeños detalles. En la cola, en el carrito, en el metro, donde usted se desenvuelva, puede tener un espíritu diferente y darle la palabra de bendición a cualquier persona. Simplemente es decir, Ramón hoy decide tener un espíritu diferente. Ajá, ¿y cómo se come eso? ¿Cómo se hace eso? El Espíritu Santo tiene la capacidad de entrenarnos para lograr eso. Y aquí habemos líderes, escuchen bien, esto es compromiso para nosotros. Aquí hay líderes, habemos líderes que tenemos que tener la capacidad, la vocación de poderles instruir al pueblo de cómo lograr eso. Número uno, tenemos que lograrlo con nuestro ejemplo. Con nuestro ejemplo. Y número dos, nos podemos sentar. El apóstol muy amablemente lo puede hacer. Cualquiera de nosotros lo puede hacer. De que ustedes digan, quiero practicar. Yo lo he dicho en otras prédicas. Exíjanos, queremos practicar, queremos una vigilia, queremos un ayuno. Bombardeemos a estos líderes que están aquí. Exijámosles que queremos practicar. ¿O no quieren practicar? Ya vamos a hacer un ejercicio. A una sola voz. Yo voy a hacer una pregunta y ustedes van a decir sí o no. La iglesia a una sola voz. ¿Quieren practicar sí o no? ¡Sí! Eso es como ustedes. Necesitamos practicar. No pierdan el momento de educarse en Dios. ¿Me escuchan? No pierdan el momento. Mira que la red de mujeres tiene una capacidad, un ayuno. Así no sea de la mujer y tiene la posibilidad, vaya, que ahí hay una palabra, ahí hay una herramienta. Que la red de matrimonio va a hacer esto, vayamos, ahí hay algo. Que el sábado hay un desayuno, no venga por desayunar, venga por la herramienta que va a recibir. Practique. Fíjense algo. Si el apóstol o la persona que está aquí diciendo, levanten las manos, levantémoslas. Si no es porque hay un principio
Hay algo a nivel de adoración que sucede cuando nosotros levantamos las manos ante Dios. Practíquelo, descubra eso, disfrútelo. Que si la red de hombre hace algo por crecer en Dios, vaya, usted es un hombre, capacítese. Tenga un espíritu diferente. Es la única forma de que lo logre. Si los locos estos que están aquí hacen una actividad y tienen la posibilidad de acompañarnos, acompáñenlo. Ellos todos están locos, el único cuerdo soy yo. Todos lo aprendieron de Joana. Si el apóstol convoca a una actividad, vayamos corriendo, aprendamos, crezcamos, porque va a llegar, así como le llegó a David su momento de poder ser usado por Dios para grandes cosas. Créanme que si lo haces en ese anonimato de que bueno, yo estoy aquí, Señor, pero va a llegar el momento donde Dios te saque de allí y te ponga donde tú quieres y donde Él quiera colocarte. Simplemente tenemos que aceptarlo, porque a veces puede venir el orgullo. A mí no me toman en cuenta, a mí no me ven, pero Dios te está viendo. Y si tú tienes la actitud correcta, créeme que la actitud, los resultados van a venir de parte de Dios y te va a colocar en ese lugar que tú anhelas. Alguien por ahí tuvo una actitud correcta. Ella me dijo en algún momento, bueno, si no fuese pasado esto, yo me fuese ido. Pero ella mantuvo la actitud correcta. Sirviendo a Dios, orando a Dios, haciendo su trabajo. Y logró un ascenso que yo creo que 1 en 1.000.000. ¿Ustedes saben lo que es ascender de analista a gerente? Y Dios en su inmensa misericordia, por la actitud correcta en todos los aspectos de su vida, pasó de ser analista a gerente. ¿Quién hace eso? Pero un espíritu diferente va a hacer la diferencia. Un espíritu diferente va a hacer que las grandes adversidades sean pequeñitas. Un espíritu diferente va a hacer que el favor de Dios repose sobre ti. Un espíritu diferente va a hacer que la gloria de Dios descienda a tu vida. Un espíritu diferente es el que hizo que Jesús lograra ser crucificado y decir: Señor, consumado es. Un espíritu diferente es el que va a hacer que logres el propósito por el cual estás. Un espíritu diferente es el que va a hacer que tu matrimonio sea transformado. Un espíritu diferente es el que va a hacer que tu familia crea en ese Dios que tú crees y que puedan ver las cosas desde el punto de vista que tú lo ves. Un espíritu diferente. Un espíritu diferente es el que Dios anhela que tú tengas. Un espíritu diferente va a ser el que tu negocio prospere. Un espíritu diferente va a ser que tu jefe te tome en cuenta en las grandes decisiones. Un espíritu diferente es el que va a hacer que el apóstol dirigido por Dios va a hacer que te tome en cuenta para las cosas que Dios ha diseñado para ti y para que aportes a esta obra. Un espíritu diferente es lo que necesitamos en esta nación para que Dios derrame de su gloria y su poder y podamos vivir en la Venezuela que queremos. Un espíritu diferente es el que va a hacer que nosotros elevemos nuestro nivel de adoración y esto sea un estruendo día tras día, que no querramos salir de aquí y la gente se agolpe para entrar, porque van a decir: ¿qué es lo que hay allá adentro que yo lo quiero tener? Un espíritu diferente es el que te va a hacer a ti diferente. Es el que te va a hacer brillar en medio de la multitud.
Un espíritu diferente es el que Dios va a hacer. Ahí está mi hijo, ahí lo veo, porque es el que tiene mi espíritu. Es el que tiene el espíritu diferente. ¿O es que no le sucede cuando están en un preescolar o algo y grita a su hijo, usted está llorando mi hijo? O gritó mi hijo, mira, algo le pasó a Aarón. Dios, cuando ve que ahí está su hijo, Él lo distingue por su espíritu diferente. Y puede acontecer lo que acontezca, pero Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de ti. Y es a través de ese espíritu diferente donde Dios, créeme, que va a derramar todo. Aunque tú digas, no, nadie da medio por mí, Dios lo da todo, lo dio todo por ti. Y es lo que demanda en esta hora, es tener un espíritu diferente para hacer las cosas. Y como le decía, un espíritu diferente es el que va a hacer que Venezuela brille. Que Venezuela brille. Y eso es algo que lo anhelamos todo. Pero tenemos que hacer algo nosotros como iglesia. Nosotros tenemos que hacer algo como iglesia para que Dios en su inmensa misericordia se mueva o acelere lo que tenga que suceder en esta nación. Pero solo lo que tengamos espíritus diferentes vamos a ser protagonistas y ver la gloria de Dios en esta nación. Porque Dios ha levantado muchos profetas diciendo que el que no esté alineado, y alguien ponía un ejemplo en estos días, no me acuerdo quién, que decía, ustedes no se han dado cuenta que están muriendo muchos cristianos. Y los que tengamos un espíritu diferente, yo tengo que entrenarme, yo tengo que desarrollarlo. El hecho de que yo esté parado aquí no quiere decir que soy el superdotado en eso, no. Yo también tengo que desarrollar cosas, capacitarme en cosas, entender cosas, sumergirme en Dios cada día. Pero los que tengamos un espíritu diferente son esas personas que Dios va a usar para las transformaciones que van a haber en esta nación. Y escúchenme, no importa la edad, por favor. Quiero que eso se lo mentalicen. Quiero que eso se lo pongan en las venas, en el corazón, y que bombeen toda la sangre de nuestro sistema. Y podamos entender que Dios no busca a alguien por la edad. Él busca y usa al que tenga un espíritu diferente. Y un espíritu diferente lo desarrollas es en su presencia. Cuando Él te dice, hijo, quita esto, pon esto, esto no me gusta, abraza al hermano, dale esta palabra, ve a los hospitales y predica, levántate en la madrugada y ora por tus apóstoles. Busca mi rostro, mi presencia. En ese tipo de cosas es donde vas a lograr tener un espíritu diferente. Porque tu espíritu se va a conectar con el de Él. Y ahí es donde vas a entender que ni porque la tierra se mueva, ni porque haya el gran terremoto, tu fe ni tus fundamentos en Él se van a ver movidos. Porque tú has entendido que tener un espíritu diferente es estar en su presencia. Yo te invito, iglesia, a que puedas desarrollar esto en los muchos o en los pocos años que te quedan de vida. No sabemos eso a ciencia cierta, pero lo que te queda, que puedas desarrollar ese espíritu diferente y puedas llegar a complacer a Dios en muchas cosas.
Dios quiere usarte en gran manera. Yo quiero que entiendas esto. Yo lo quiero entender también. Yo quiero mentalizarme en eso todos los días de mi vida. Dios quiere hacer algo con la fortaleza. Dejémosle que lo haga. Pero una forma de hacerlo es tener un espíritu diferente. Tú tienes un espíritu diferente cuando te dueles por el otro. Tienes un espíritu diferente cuando adoras a Dios no importando la adversidad. Tienes un espíritu diferente cuando, a pesar de que en tu casa no pueda haber quizás un pedazo de queso, tú puedas levantar tus manos y decir: gracias, Señor, porque eres mi sustento. Tener un espíritu diferente implica ponerse en la necesidad del otro. Tener un espíritu diferente es amar a mi prójimo como a mí mismo. Tener un espíritu diferente es orar por tu nación. Tener un espíritu diferente, aunque suene insignificante, es no tirar la basura al piso. Tener un espíritu diferente es querer hacer la voluntad de Dios antes que la de los hombres. Tener un espíritu diferente es amar a Dios sobre todas las cosas. Tener un espíritu diferente es no hacer lo malo ante la presencia de Dios. Tener un espíritu diferente es buscar la paz y olvidar el enojo. Tener un espíritu diferente es perdonar al que me hizo daño. Tener un espíritu diferente es amar a mi enemigo. Tener un espíritu diferente es sonreírle a la adversidad y decirle: es momentáneo tu paso por mi vida, porque el Dios del cielo me dará la victoria. Un espíritu diferente es pararse ante la situación actual y decirle y gritarle: el Dios del cielo, el que creó esta nación, Él dará la victoria, la respuesta en su tiempo, y veremos su gloria descender sobre nuestra nación, no maldiciendo a nuestra nación. Tener un espíritu diferente es honrar a Dios en todo momento. Yo te voy a invitar a estar de pie en este instante. Y yo quiero que medites en lo mucho, lo poco que has escuchado en esta mañana.